Nadie duda que todos los peruanos cada vez más estamos convencidos de que vamos a salir triunfantes de esta guerra que nos está provocando el COVID-19 y enlutando además a muchas familias. Sin embargo, el país tiene que ir regresando a su normalidad y una de esas normalidades es que los niños, las niñas y los adolescentes recuperen su derecho a la educación. Porque lo que tenemos que reconocer es que la suspensión, aun cuando haya sido una medida necesaria, demostró que el Estado, como peruanos, no estamos en condiciones de garantizar que el derecho a la educación no se vulnere aún en situaciones de emergencia, como lo hemos hecho ya en el país en casos de terremoto, en casos de desastres naturales, etcétera, etcétera, implementando un currículo escolar de emergencia. Pero en esta emergencia sanitaria no ha sucedido lo mismo. Y más bien el Ministerio de Educación se ha visto en la orfandad de iniciativas para ver cómo le hace frente a la vulneración de la suspensión del derecho a la educación. Nosotros hemos exigido que se implemente el currículo escolar de emergencia y hemos recibido críticas, adhesiones y todo lo demás. Pero el Estado está poniendo en práctica un mecanismo que se llama Aprendo en Casa. Lo que tenemos que estar seguros es que Aprendo en Casa, si bien es una alternativa más para seguir aprendiendo, no necesariamente nos permite recuperar el tiempo perdido. Porque el tiempo perdido no se recupera. Las labores escolares no desarrolladas no se recuperan, porque el tiempo perdido es tiempo perdido. Y se puede explicar de la forma muy sencilla, porque nosotros tenemos un sistema educativo, aun cuando el país, el ministerio, se niegue a fortalecer un sistema descentralizado, somos un sistema educativo formal, presencial. Y no tenemos herramientas para hacer una educación virtual, como es lo que se está proponiendo ahora, un mecanismo de educación a distancia, que además, como educación a distancia en el Perú, está muy desprestigiada. Después podemos hablar de ello. El ministro lo conoce mejor que todos los peruanos, por eso es que a través de la SUNEDU, ¿no es cierto?, en los títulos universitarios se tiene que poner si fue presencial o fue virtual, porque la virtual vale menos. Porque además la cantidad de horas trabajadas en lo virtual no es considerado como horas efectivas presenciales, o sea, no están al mismo nivel. Eso nos da una visión elemental de que las horas presenciales son diferentes a las horas virtuales, y estas horas virtuales se considera que se tiene que tener el doble o más para considerar que es una hora, ¿no es cierto?, presencial. Al margen de ello, quiero comentar desde la educación básica, como profesor de educación básica, que el tiempo perdido no se recupera. Lo voy a señalar, intento hacerlo de una forma muy sencilla. El Ministerio de Educación, a través de una resolución viceministerial, cada año genera orientaciones para la gestión del año escolar siguiente. Y en esas orientaciones nos plantea a los profesores algunos elementos. Por ejemplo, la educación básica regular, porque hay tres tipos de educación básica: la regular, la básica especial y la básica alternativa. Pero la gran mayoría de estudiantes está en la básica regular. Y ahí se señala que en inicial se tiene que trabajar mínimo 900 horas, en primaria mínimo 1100 horas, y en secundaria es algo diferente, porque algunas tienen que trabajar 1200 horas, otras 1600 horas, otras 2135 horas. Ese es otro asunto. Pero los profesores planifican las horas efectivas de trabajo según estas orientaciones en 38 semanas. Hoy, hacia el inicio del año escolar, ¿no es cierto?, que debe ser el 4 de mayo, tendremos solamente 31 semanas. La pregunta es, ¿se puede trabajar en 31 semanas lo que está previsto para 38 semanas? La respuesta es no, porque si no estaríamos reconociendo que hacemos mala planificación. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer como país? Pedir, recomendar, comprometer, convocar al magisterio peruano para que hagamos una reprogramación curricular identificando cuáles son las competencias fundamentales que vamos a trabajar en este año. Pero aún así, el año escolar no será el mismo, porque estamos viviendo una pandemia que genera una desestabilidad emocional, tanto en el adulto como en los niños.
Ya el Ministerio de Salud acaba de sacar recomendaciones para la estabilidad emocional del adulto mayor, porque estamos en una condición de encierro, llamado aislamiento, ¿no es cierto?, que nos está generando un nivel de estrés que también en los niños va a generar la disminución de las condiciones para seguir aprendiendo. Por eso es importante un currículo escolar de emergencia. Y esta propuesta de Aprendo en Casa está dirigida fundamentalmente a los adultos, para que desde los adultos, desde la familia, desde las capacidades pedagógicas de la familia, veamos cómo damos ese soporte emocional para que el niño cuando retorne esté en condiciones favorables de seguir aprendiendo. Y aun cuando retorne a la escuela tiene que trabajar el procesamiento de lo que implicó este proceso de aislamiento. Y eso significa repensar el sistema educativo, repensar la programación curricular y focalizar en esta etapa ya segunda de retorno a la escuela, cómo trabajamos competencias que nos permitan retornar al niño, a la niña y al adolescente a la motivación para seguir aprendiendo. Por eso se recomienda que se enfoque en capacidades socioemocionales, en mecanismos pedagógicos que potencien el arte, el deporte, el humor, la actividad lúdica, incorporando progresivamente otras competencias como las comunicacionales, cívicas, religiosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es una visión derrotista decir que el tiempo no se recupera. Es solamente ponerse en sintonía con el presidente. El presidente sale todas las tardes a decirnos la verdad. Y en educación también tenemos que decirnos la verdad. No es que los profesores no querramos trabajar. Los profesores queremos formar, pero bajo condiciones reales de formación. No le podemos mentir al padre de familia diciendo que vamos a recuperar las horas que se han perdido. Las horas que se han perdido, ojalá se hayan ganado en generación de vínculos afectivos, en trabajar el apego, etcétera, etcétera, dentro del hogar. Y si aún no se han trabajado, Aprendo en Casa tiene que servir para eso. Porque Aprendo en Casa, si bien es cierto, es una propuesta denominada por el propio ministro como educación multicanal, ¿no es cierto? Es un mecanismo de educación a distancia. Yo le deseo los mejores éxitos. Y todos quisiéramos que tenga el mejor éxito, más allá de las condiciones que ésta requiere y no existen en el país. Por ejemplo, por señalar, los maestros hemos sido formados por un sistema de educación presencial. No estoy criticándolo, pero esa es la verdad. Y no han habido mecanismos para trabajar educación a distancia. Amén de las condiciones, ¿no es cierto?, en las que esto se tendría que desarrollar. Más del 80, si no el 80% de instituciones educativas no tienen conectividad. Además de que por lo menos, si no más del 50% de los maestros no han sido capacitados en uso de las herramientas tecnológicas para dar educación a distancia, que es diferente a usar las herramientas tecnológicas en procesos pedagógicos dentro del aula. Por eso es que muchas instituciones educativas privadas nos están haciendo creer que mandándoles un PPT, un PowerPoint para que nuestros hijos lean, es educación virtual. Y no es verdad. Aprendo en Casa, que debería estar enfocado al fortalecimiento socioemocional del niño para seguir aprendiendo, ¿no es cierto?, también tendría que ser para los alumnos que están en las escuelas privadas. Y bajo un mecanismo de control, ¿no es cierto?, el ministerio hacer que posteriormente se supervise cómo se ha dado. Además, la educación multicanal, Aprendo en Casa o educación a distancia, como debería llamarse, ¿no es cierto?, requiere algunas condiciones fundamentales. Por lo menos para el control del estudiante requiere por lo menos responsabilidad para aprender. Y ahí sí tenemos que reconocer los profesores que nos hemos palteado con las tareas, pues. Las tareas tienen que ser y servir para aproximación afectiva y para generar oportunidades de autonomía de aprendizaje. No tienen que generar estrés para aprender. Entonces requiere de autonomía para aprender, independencia, libertad para aprender, que quiere decir que el alumno decide cuándo, cómo y dónde aprende. Y soporte, que implica apoyo en la generación de diferentes mecanismos de redes de aprendizaje, que el sector no nos ha explicado todavía cómo está. Este mecanismo de control del propio ministerio reconoce que no sabe cómo hacerlo. Dice solamente los profesores harán el seguimiento
y luego harán una prueba para ver qué han aprendido. O sea, por el amor de Dios, por el amor de Dios. No va por ese lado. El Ministerio de Educación tiene experiencia, el famoso PREVAED, con quienes tuve en algún momento la oportunidad de aproximaciones de trabajo. Ya trabajamos el tema del currículo escolar de emergencia. Hay capacidades dentro del ministerio que tiene que empezar a aprovecharlas. Entonces la educación virtual ciertamente es una modalidad, pero no estamos en el Perú en condiciones de desarrollarla para la educación básica escolar, donde además está invisible toda educación inicial. Educación básica especial desaparece, educación básica alternativa no se sabe cómo, los CEPRO cómo van a trabajar, no sabemos cómo. O sea, el tiempo perdido está perdido. Y para poder trascender y dar el salto en educación, tenemos que decir la verdad. El tiempo perdido está perdido. Además, un apéndice final es que la educación a distancia, lo decía el propio ministro, lo conoce mejor que todos los peruanos, y no por decirlo de la gran mayoría, no tiene aún el valor, no se le da aún el valor que se le tiene que dar. Por si no, los estudiantes que sacaron o accedieron a una formación profesional vía virtual no tendrían que estar reclamando por qué razón en su título tienen que poner un sello virtual. Porque eso quiere decir, esto vale menos. Y entonces ahora empezamos a sacar la educación virtual como un tema trascendental y me parece muy bien, y ojalá el Ministerio de Educación y los peruanos aprendamos que tanto lo virtual como lo presencial tienen una validez que, dependiendo de la autonomía del estudiante, las capacidades y las condiciones de formación son las mejores. Hoy tenemos que aprender que la educación virtual también es importante. Entonces, cierro diciendo lo siguiente. El tiempo perdido es tiempo perdido. Digámosle la verdad a los profesores, a los padres de familia, sobre todo los profesores. Queremos decir la verdad a los profesores, padres de familia. Vamos a programar, ¿no es cierto?, este año escolar sobre la base de 31 semanas. Y porque además estamos los profesores obligados a decirles a los niños qué tienen que lograr. No les vamos a mentir, pues. Por eso es importante que miremos el país en esta coyuntura de emergencia sanitaria, veamos la implementación de un currículo escolar de emergencia que implica, insisto, primero en casa, fortaleciendo las capacidades de la familia para dar soporte socioemocional. Segundo, trabajar en la escuela 2 o 3 meses todo el tema de recuperación socioemocional, con énfasis en la recuperación de la motivación para el aprendizaje, ¿no es cierto?, potenciando actividades, insisto, lúdicas, humor, artes, deportes, etc., e incorporando progresivamente otras competencias comunicacionales, matemáticas, cívicas, sociales, religiosas, etc. Y para el segundo semestre, ojalá, ya liberados de este COVID-19, podamos hacer una reprogramación nueva, que no quiere decir que vamos a recuperar las horas perdidas. Enseñemos con la verdad. El presidente lo está haciendo cada tarde. Nos dice la verdad. En educación también tenemos que hacerlo. Y una de las verdades es que los maestros aún no tenemos condiciones favorables para poder enseñar como nuestros padres de familia quisieran que sus hijos aprendan. Ojalá esta lección le permita al Estado peruano cumplir con el 6% de la inversión del PBI en educación.